Bienvenido a Full Experience Podcast, un gran amigo de aventuras de montaña y con quien me desvirgué tirándonos de un cerro muy conocido de Ushuaia, el Cerro Roy, con tablas a cuestas, subimos y nos tiramos como unos campeones. Éramos unos pichones, pero bueno. Lunes 13:20 pm nos encontramos en el Martial, caminando por la pista con el gran esquiador y montañero Edgar Caleb, con toda la facha de esquiador como corresponde. Bueno, la idea es terminar esta pista, de ahí derivar hacia la derecha e irnos hacia el Cerro Roy. ¿Cómo andás, mi amigo Edgar Caleb? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien. Acá me encuentro en Ushuaia, disfrutando un día acá de bastante lindo. Para esta fecha suele haber nieve, pero hoy por hoy no hay. Pero excelente en general. Y sí, como dijiste vos, nos desvirgamos y bueno, y nos incursionamos en el famoso deporte de esquí y snowboard. Yo con el esquí, vos con el snowboard. Ella es un gran esquiador y yo fui con la tabla en la espalda, él con sus dos tablas en la espalda, subimos caminando y arriba dijimos, bueno, es hora de tirarnos y nos arrojamos ahí. Todavía no teníamos tanta experiencia. No quiero dar un mal mensaje con esto de ser, ¿cómo se dice?, temerario, pero tampoco éramos unos pichones. ¿Ya? Habíamos hecho bastante trekking, teníamos dominio de las tablas, pero fue nuestra primera vez así medio de travesía. Sí, sí, nosotros nos caracterizamos más que, no sé, en esos momentos, ¿no? Más que por tener conocimiento, en tener voluntad, en tener muchas ganas de ir siempre para adelante. Eh, Teníamos cierto conocimiento, pero nos caracterizamos por eso. Y la realidad que considero que eso es lo más importante, las ganas y la voluntad que le puede poner una persona para realizar ciertas tareas, porque más allá de uno tener el conocimiento de cómo ir y venir, si no está la voluntad, se te va a hacer un poco difícil, ¿no? Y nosotros no carecíamos de eso. Es más, siempre íbamos hacia adelante. Coincido y siempre te agradecí y ahora te agradezco públicamente porque sos de esos amigos que yo le proponía montaña, de esos pocos amigos que vos le proponías un trekking largo, una montaña y tenías la gana, la voluntad, la actitud y el equipamiento también. Así que gracias por haber sido partícipe de esas grandes aventuras de las que vamos a contar ahora algunas. Sí, yo pienso que vos tenías esa actitud picante, primero porque sos nativo de Tierra del Fuego, naciste en Río Grande, y segundo por tu paso en ejército. Puede ser que ahí te curtiste mucho en marchas y algunas cuestiones. Bueno, yo nací en Río Grande, a unas 4 horas de acá, y ahí sí tuve la posibilidad en el ejército de conocer mis límites físicos más que nada, y bueno, espirituales. Y eso es lo que me llevó también a hacer un manija de las cosas en montaña. Eso es lo que me motivaba y bueno, esa manija me llevó y nos llevó a hacer una de las tantas travesías, ¿no? que nos tocó hacer. Pero sí, tuve un paso por el ejército y ahí aprendí muchas cosas no relacionadas al trekking, no relacionadas a la montaña por ahí, pero sí muy relacionadas a lo que es cómo equiparte, cómo armar la mochila, saber cuánto peso puedo cargar, cuántas botellas de agua llevar, tener cierto y saber cómo analizar las situaciones y cómo ejecutarlas, ¿no? Eh, pero espectacular. Después, todo lo que hicimos, la mayoría de los trekking fueron buenísimos. Creo que ninguno no ha salido mal. Fue una experiencia tremenda. Y vos también, vos siempre acompañándome. eh, Nada, vos eras como la mecha. O sea, imposible que pase un día y que no me digas, che, vamos a hacer alguna cosa, ¿no? Era medio raro, bastante raro. Qué lindo. Además, qué loco que nos conocimos.
Estamos estudiando en un terciario, estamos estudiando diseño, imagen y sonido, que hoy por hoy, mirá, lo estoy aplicando por lo menos en este lugar. Y después terminamos siendo compañeros de montaña, llegamos hasta segundo año, nos sacamos muy buenas notas en los trabajos que hacíamos juntos, ¿te acordás? Sí, en esa carrera editábamos videos, fuimos al Hard Rock, hicimos un video bastante bueno, la verdad, excelente. Y bueno, ahí yo te conocí, eh, yo era nuevo en la ciudad, yo creo que tenía un par de meses, vos también eras nuevo y yo creo que en un recreo vos me hablaste porque mi ropa era de montaña. Y era la ropa que normalmente se utiliza en Ushuaia, ¿no? Cuando cae nieve, qué sé yo, unos borseos, un pantalón de impermeable y una campera impermeable. Pero fue ahí que nos conocimos y comenzamos a hablar y después fuimos al cerro. Me acuerdo que creo que no hicimos ni un trek, nada, comenzamos yendo al cerro. ¿Es así o no? Sí, es verdad, vos me dijiste que hacías esquí, yo estaba recién iniciando con el snowboard. ¿Estás vivo? Y no sé si fuimos en tu auto, creo, de hecho, coordinamos y después empezamos a ir una vez en tu auto, una vez en mi auto, y para que uno se ahorrara el combo. Claro, sí, así fue. Y nada, comenzamos ahí en el cerro y después terminamos haciendo trekkings y luego también, como lo que mencionaste al principio, hasta ascendiendo una montaña y bajando con las tablas. Buena, muy buena, bro. Y pensar que ayer nos estábamos tirando desde ahí. Sí, señores. Qué hermosa aventura, weón. Y bueno, estoy Sí, acá para que comentemos un poco sobre lo que fue nuestra expedición a Cabo San Pío, que primero fue una atinada a Bahía Sloguet, que está mucho más lejos, y lo había planeado con un compañero de trabajo que te acordarás de Gran Pablo. Él me dijo, vamos a Bahía Sloguet, y yo te propuse a vos igual toque. Sí, ¿cuándo? Tengo 5 días, porque era un fin de largo, creo. Le dije, ¿carnaval? sí, 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 era el feriado de carnaval del 2019. Ah. Me acuerdo que vos me tiraste la idea, che, mirá, tengo un compañero de laburo, Palo era un antiguo poblador de acá, y nos tiró la data para ir y nada, vos me dijiste y yo dije, bueno, vamos, tengo los días libres, así que armamos todo, más o menos pensamos, planificamos lo que íbamos a hacer y después fuimos. La planificación me acuerdo que llevó un par de días, no fue así nomás, porque teníamos que ver cuántos kilómetros íbamos, qué íbamos a llevar, eh, el peso de las mochilas, eh, el equipamiento, cuántos pares de zapatillas, borcegos íbamos a llevar, porque, por ejemplo, yo esa expedición llevé 3 pares Bien. y los tres volvieron empapados, llenos de agua todo. Ninguno volvió seco, todo mojado. Y nos juntamos, hicimos la logística, pero no sabíamos, nosotros dos menos que menos, no sabíamos qué clase de terreno íbamos a encontrar y fue una sorpresa. Bueno, qué te iba a decir? Bueno, me acuerdo que eso, que coordinamos para juntarnos, organizarnos y salimos, fuimos en tu auto. Tengo unas imágenes en que voy manejando yo. Tenemos ahora 60 kilómetros de ruta J saliendo desde Ushuaia y después 2 horas hasta estancia Moat. ¿Preparado el equipo? Teníamos 150 kilómetros hasta Estancia Moat, que es el lugar Sí. donde ahí hay un puesto de prefectura, uno va, se anota y luego comienza el trekking. Después de 2 horas de andar en auto, llegamos a Puerto Rancho y el puesto de prefectura, donde termina el camino de la estancia Moat. Así que bueno, cansados y ni siquiera empezamos.
Que cabe Ahí destacar te, que esto es un trekking en la mismísima península Mitre, la famosa y mítica. en la península Mitre, que la realidad que por ahí nosotros no tomábamos dimensión de lo que íbamos a hacer hasta ese entonces. Si bien sabíamos qué teníamos que llevar, porque íbamos a ir tantos días, pero la realidad que fue fue una experiencia inolvidable porque estar en Península Mitre hasta ese entonces no se hablaba tanto. No, La realidad que no se hablaba tanto. Eh, Porque en ese momento las comunicaciones, no había tanto reel que te diga estamos acá en Península Mitre, ¿no? Había, fue en el año 2019, había videos de YouTube que nada más. No es como ahora que vos pones Península Mitre y te aparecen un montón de videos y nada, y está súper abierto a todos, ¿no? sí, no, Pero no teníamos tanta data, es cierto eso. Y lo bueno fue que, no, que nos arriesgamos en pos de la aventura. A mí me sorprendió rapidísimo el terreno, que era íbamos como por piedras, si bien era al lado del canal de Beagle, el viento también, ¿te acordás lo que era ese vientazo en la cara, frío, inclusive granizos que nos empezaron a marcar un poco la cara? lo que más recuerdo es ir por el lado de la bahía, en un terreno totalmente rocoso, y era lluvia con granizo dándonos en la cara, y no había árbol, en ese punto no había nada, éramos nosotros ahí en la bahía y que nos dé todo en la cara, y nada, fue tremendo. Bueno, llevamos 2 horas y 20 caminando desde que pasamos el puesto de prefectura en Estancia Moat. Pero nada, nosotros siempre teníamos la voluntad de ir hacia adelante y de llegar, ¿no? O al menos de buscar un punto donde refugiarnos un poco. Pero sí, fue así, fue un trekking bastante duro por la cantidad de kilómetros, porque desde Estancia Moat a lo que es Cabo San Pío, el faro Cabo San Pío, habían unos 50 kilómetros. 50 kilómetros que lo hicimos en 2 días y medio, pasando por un terreno de turbas, ascenso, descenso de pequeñas montañas y también por el camino al costado de la bahía. Tengo un video que vos estás cruzando un río, porque lo cruzamos de ida y creo que a la vuelta te filmé también. Tercer cruce, Edgar. Lluvia, mucho viento, río un poco crecido. ¿Te acordás que nos sacamos los calzados? Nos sacamos el calzado. En ese momento también, no sé si te acordás vos, que agarramos las mochilas y las tiramos para el otro lado. Sí, Las tiramos para el otro lado del río y pasamos nosotros solamente descalzos, sería. porque por suerte era un río chico, por eso pudimos revolearla, porque si hubiese sido más ancho, estábamos hasta las tutucas. Sí, sí. Era un río chico, pero venía cargado, porque he visto otros videos que venía más calmo. Y en ese momento creo que había llovido mucho o algo de eso que venía cargado igual. No fue algo fácil. Yo lo Yo me recuerdo acuerdo así. que me dolió muchísimo las piernas flacas de tero que tengo por el frío. Cuando llegué al otro lado, y ponerme rápido las medias y el calzado. Vos y Pablo me acuerdo que se la bancaron un caño. Sí, no, pasa que meter los pies ahí hace frío. Después el agua congeladísima ahí, porque no esperés algo medianamente caliente ahí porque es congeladísimo. Pero así todo lo pudimos pasar. Si hubiera sido fácil, si hubiera estado fácil el río, hubiéramos pasado con la mochila puesta, te aseguro, pero no, como lo vimos medio así, dijimos, no, cruzamos así sin equipo. Ahí fue Y la después, primera vez donde como que me impactó, digo, che, ¿qué estamos haciendo acá? Esta parte no la teníamos estudiada. claro, Y después granizo. ¿Cuántas horas caminamos el primer día hasta que armamos campamento y dónde? y el primer día habremos caminado unas 10 horas, 12 horas puede ser, Puede ser, no me acuerdo mucho. pero caminamos un montón y
Pasamos por el rancho de Pati, ¿te acordás también? El primer Ujú. día. El rancho de Pati, que es un antiguo poblador que vive ahí solo. Creo que estaba junto a una persona. ¿Te acordás vos Sí, que iba a caballo junto a otro y es más, se cayó de caballo? vieja, estábamos totalmente solos. Hay que aclarar que esas personas las cruzamos de pura casualidad, pero después éramos solo nosotros. Era nosotros, el viento, la costa, fósiles de animales en el suelo y, y el viento, y bueno, el granizo dándonos en la jeta como si fuese una patada de McGregor. Sí, sí. Y el granizo también nos acompañó la noche, no sé si te acordás, cuando armamos la carpa, todo. La armamos en un lugar bueno, entre árboles, pero a la noche nos dio bastante. ¿Te Bueno, acordás que ese día, no sé, teníamos las linternas prendidas de noche y pegaba tanto la lluvia que pasaba? Llegó un momento que empezó a pasar la carpa. eh, quedé muy guaso el clima ahí, es súper, súper hostil, Sí, de sí. verdad. Pasa Y que estar al costado de la bahía, o sea, es eso, es viento de lleno y con lluvia ni hablar, cómo te da, te destroza. sí, estábamos literalmente en la zona más austral del continente. Sí, bueno, nos dirigíamos al Cabo San Pío, que es el punto más austral de Argentina, el Cabo San Pío. Así que, imagínense, Pero el hasta faro ahí Cabo San Pío. nosotros creíamos que íbamos a Sloget todavía. Todavía no dijimos eh, Claro. que era San Pío. Igual yo estaba pensando, che, ¿cuánto será esto? No. Podremos caracterizar a Pablito, un excelente anfitrión en cuanto a lo que es comida y demás. Excelente anfitrión. El chabón llevó un vino. ¿Te acordás que siempre estaba cargado de maní, de chocolate? En todas las pausas de la marcha, el tipo siempre con algo. Che, tengo acá un mantecol, tengo acá un maní. Siempre estaba cargado. Es un grosso, es un capo Un crack, Pablito. y además gracias a él es que se inició esa idea. Así que Pablo, si estás viendo esto, sos un titán y Le te mandamos un agradecemos. saludo. Bueno, el segundo día, ¿qué te acordás? El segundo día, me acuerdo que, bueno, dormimos más o menos, esa es la realidad. Mucho frío, comimos creo que un arroz comimos a la noche con el vino, así, un arroz con creo que era con atún. Pero recuerdo que al día siguiente estábamos medio quebrados y igual salimos a caminar. Y ese día caminamos, ya llegamos al faro, ¿no? Así fue. Creo que ese día caminamos unas 5 o 6 horas y ya llegamos al faro. Que verlo de lejos fue, a mí me acuerdo de las sensaciones de estar llegando a esos acantilados gigantes, ver el faro y qué alegría, qué hermoso, no sé, un éxtasis, no sé cómo llamarlo, pero era una sensación muy gratificante. Señoras y señores, después de 7 horas de caminata, llegamos a Cabo San Pío. Excelente lugar. No, sí, el faro y los acantilados, una locura. Acantilados tan altos y que nosotros estemos tan cerca, nah. Era de otro planeta eso. Fascinante, Parecía que weón. estábamos, no sé, en Namekusein era eso. Lo que yo Bueno, recuerdo lo que yo recuerdo también del segundo día es que nos encontramos una gran, no sé, plantación de calafates, no sé si vos te acordás, que no sé, creo que era una cuadra y media, 150 metros así, de calafate. Una locura. Encima estaban buenísimos, nos cansamos de comer calafate ahí. señoras y señores, les presento al reemplazo de los Ubus, el Calafate.
Estábamos con la Sí, jeta toda morada porque el calafate también tiene la particularidad que para sacar ahí tiene pinchecito y las manos medias con sangre de tanto comer, porque eran los más ricos que probé en mi vida. Algo sucede ahí climatológica y cuánticamente que el calafate de ahí era exquisito. Y nos quedamos un montón de tiempo ahí, googleando. sí, sí, aparte un montón. Yo la verdad que nunca había visto tanto calafate junto, te soy sincero. O sea, que también pasamos por una montaña ahí, que ahí como que dudamos un poco del camino. Creo que también en ese punto volvimos para atrás, ¿puede ser? Yo tengo un recuerdo de No, cuando regresábamos, que dijimos, che, era por arriba o por abajo, y nos terminamos metiendo como por abajo un bosquecito, porque no queríamos ir tan arriba, nos volvimos hasta que encontramos la ruta. cuando íbamos, creo. Yo estoy Buah, hablando de cuando íbamos. Sí recuerdo esa parte también de cuando volvíamos, que nos pasó eso. Pero cuando íbamos también vimos una especie de lomada, subimos, pero después retrocedimos. Retrocedimos y bueno, encontramos el camino. Esto es lo bueno de poder estar con otra persona con la que viviste la misma aventura, porque hay que tener en cuenta que pasaron ya 7 años y la memoria puede fallar, así que entre los dos estamos reconstruyendo esto. Y bueno, ¿qué sabe el Cabo San Pío? ¿Saben qué año se creó? La realidad es que no, ¿vos sabés? 1919. Eh, 1919. Fue un capitán con 35 albañiles y 4 personas más que aparentemente eran los maestros mayor de obra o algo así, y dicen que se hizo en 10 días. ¿Cuántos metros tenía eso prácticamente? 8 metros, sí, Sí, 8 metros. sí, Sí. gigante era eso. Bueno, llegar ahí fue un alivio también, porque era saber dónde estábamos, era un indicativo del lugar de donde estábamos. De ahí, después calculando yo y buscando información sobre Bahía Que en un Slogger, de principio, ahí hay un día más para llegar a Bahía. O sea, y nosotros ya estábamos reventados y además teníamos que calcular la comida, ahí hicimos un cálculo de alimentos y de estado físico y de días libres, porque todos teníamos que volver a trabajar. y bueno, de ahí tomamos la decisión ya de decir, bueno, nos tomamos una siesta y volvemos. Nos encontramos tomando sol, el team, el faro, el faro que funciona con panel solar, toma pavo. Porque de vuelta era un día más, era una noche más y ya teníamos que estar en nuestras casas. Pero sí, esa siesta me acuerdo, que fue bastante gratificante y estábamos destruidos, esa es la realidad también. Estábamos destruidos, pero fascinados con el lugar. Sí, nunca me había podido sacar en mi cabeza esos acantilados tan grandes. Yo nunca volví a ver un acantilado de ese estilo. Sé que, no sé, en Finlandia, ahí los fiordos, donde sea, Noruega, hay esas cuestiones así, pero nosotros, nuestro país, vaya uno a ver esos lugares. No, excelentes lugares, excelente. Que bueno, cuento mucho de mis aventuras de podcast que un poco de miedo había, la verdad. O sea, me sentía recontra seguro con ustedes dos, que son unos titanes, pero ya cuando estás cansado, con hambre y frío, te invade un toque de incertidumbre ahí. No sé si vos lo viviste así también, esa parte. Sí, miedo y por ahí también el apuro de querer llegar, eso también. Porque uno viene cansado y por ahí te juega de contra eso también, el querer apurarse, el querer buscar un camino alternativo, decir, che, sí, mirá, por acá llegamos más rápido, y después no es así, porque te termina ganando las ganas de volver, pero a veces hay que parar la pelota, mirar los costados, ver las variables y pensar bien lo que vamos a hacer, porque y bueno, ese trayecto que nosotros bajamos hacia la bahía, porque estábamos en los acantilados. Después bajamos a la bahía pensando que esa era la mejor opción y luego volvimos a subir porque llegó un momento que era muy empinado, ¿te acordás? Sí, y ahí volvimos por arriba y volvimos como por un bosque, puede ser, ese es el recuerdo visual que tengo, de un bosquecito, que era el camino por Sí, ahí al final. Volvimos después de unas 6 horas, volvimos a dormir en el mismo lugar. creo que no era el mismo lugar.
Sí, yo estoy casi seguro que no fue el mismo lugar. Sí, fue un lugar al reparo, como siempre, pero el mismo lugar creo que no. Comimos, nos dormimos también para el ojete. Y, Sí, y al otro día arrancamos. Me acuerdo más de que haber comido calafate a la vuelta, porque tenía más hambre y me acuerdo que nos quedamos más, como tenerte a vos como a 50 metros, mirar para el otro lado, Pablo otros 50 y todos así, un rato largo. No sé si esa vez tuvimos como 25 minutos que nadie decía vamos, sino que estábamos comiendo, ¿no? sí, estábamos re manija. Estábamos re super manija con los calafates, metiéndole, porque, o sea, uno también cuando camina, seguramente lo sabrán las personas que hacen trekking, como que da ganas de comer algo dulce. En todo momento uno quiere, ya sea un caramelo, ya sea, siempre busca algo que sacie esa necesidad, ¿no? Y bueno, tener calafate ahí ni hablar, era algo totalmente Lujo. que... Che, ¿y qué más te acordás del regreso? Y el regreso fue largo. Creo que se hizo largo por las ganas que tiene uno de llegar, ¿no? Eh, Porque, o sea, tantos días, o sea, 2 días fueron que estuvimos cagados a palos prácticamente. Un cuerpo agotado. Y después vivimos una situación media particular con Pablo, porque Pablo, si bien tenía ciertos conocimientos de montaña, hace mucho tiempo no hacía él, no hacía trekkings ni nada de eso. Creo que él tenía una lesión en la rodilla, creo. Creo que iba Ok. por ahí. Y entonces él como que antes ya nos avisó, ¿viste? No sé si te acordás vos de eso, Sí, pero sí, nos avisó que podía llegar a presentar una dificultad y pasó. Luego de 2 días, nada, como que saltó ese dolor y nada, nos hicimos cargo, ¿te acordás? distribuimos un poco el peso y Sí, sí, sí. Yo recuerdo que tenía la mochila, una vez que distribuimos el peso, bastante pesada. No es por ser egoísta ni nada, pero en ese entonces vos fuiste el que más te quedaste con él y yo el que más cargué peso. Cargué un par de cosas más a la mochila, creo que era la carpa y eso, y por momentos me fui y le saqué una distancia a ustedes, porque bueno, o sea, vos estuviste ahí con él y yo era el que me llevé gran parte del peso, ¿no? Me tocó hacerme cargo de eso, entonces dije, o me quedo con ellos un poco atrás o nos llegamos más, no, ¿entendés? estuvo bien porque marcabas como una estela, una dirección hacia teníamos que continuar, porque no había que frenar tanto, porque no, los Sí, tiempos apremiaban, así que estuvo bien, y no es no que estás pecando de arrogante, que la verdad, tenías estado, estabas bien, excelente, e inclusive con Pablo, si bien me quedé atrás, también nos distanciamos un poco porque es parte del viaje vivir un rato a solas también, o sea, estábamos todos a la vista pero muchas horas eran también sin hablarnos a veces, cada uno en su viaje, mirando el mar, el bosque o filosofando. sí, pensando mucho también, sí, eso es lo que te permite, lo que es la naturaleza. Uno por ahí se pone a pensar en cosas muy locas ahí, ¿no? Pensás de todo ahí. Cuando venís solo, en silencio, es muy rico también en ese sentido, caminar solo, ¿no? Yo le llamo una meditación activa, es como que vas a un estado meditativo, contemplando todo, o a veces filosofando, ya más mental. Sí. Sí, amo y recomiendo, y yo sé que vos también sos una persona que ama esas bondades de la naturaleza. A mí me pasa mucho que cuando voy caminando, a veces como que no suelo hablar, pero no es porque yo, a ver, no tenga la mejor con el otro ni nada, o sea, como que me pongo en mi mundo, esa es la realidad. Me pasa mucho eso, me pongo en el mundo y no sé, como que te quedas en un estado súper zen ahí y, y como que lo re disfrutás también. Me gusta esa Sí, parte. yo creo que un montañista nunca se va a enojar con el otro porque sabemos.
que eso sucede, que es una de las etapas o fases que podés pasar, y inclusive por las que vamos a la montaña también, a veces vamos a buscar eso. Pero así fue con la vuelta, estuvimos atravesados por esa particularidad, pero por suerte salió todo bien, porque hay que tener cuidado también. Cuando uno se lesiona, hay que estar. Cambia todo, como el Cambia todo, tiempo, sí. uf, sí, es verdad. Ahora por hoy tomo conciencia de eso porque me lo estás contando vos y agradezco que fue dentro de todo una lesión leve y que llegamos y que nada, lo estamos contando acá. Eh, Y que estábamos con el tiempo, y que estábamos bien con el tiempo. Eso también es resultado de lo que nosotros hicimos antes, cuando estábamos en Cabo San Pío. El pensar cuánto tiempo nos quedaba, cuánto tiempo más o menos nos iba a llevar y demás, dio sus buenos resultados. Ahí te das cuenta que dio sus buenos resultados porque llegamos, o sea, no teniendo en cuenta que uno de nosotros se podía lesionar. Eso también es importante, ¿no? Y sí, habla bien no, de tener la cabeza fría en ciertas situaciones. la estuve buscando ahora sobre Bahía Sloget y hay 3 días de trekking para llegar hasta la bahía y después se coordina para regresar en velero. O sea, imagínate lo duro que es que ni siquiera en estos trekking marketineros que publican, volvés caminando. O sea, es tan duro que llegás caminando hasta ahí, pero después te volvés vía marítima. Claro, me imagino, sí. Sí, olvídate. Y bueno, la próxima la hacemos con el velero, no queda otra. Sí. Me quedé remanija con Bahía Sloget. Y vos lo que estás diciendo es clave, porque imagínate que hubiésemos dicho, bueno, aunque sea metamos 5 horas más de caminata, que no estábamos a 5 horas, estábamos mucho más lejos. Pero imagínate, y que después de todo esto lo hubiese pasado a Pablo en la rodilla. Ahí se nos compaginaban los días, el tiempo, la comida, todo, todo, todo. Fue una decisión súper certera la de regresar desde Cabo San Pío. Sí, sí. Eso es importante también, tener la cabeza fría y bueno, si bien nosotros nos caracterizamos por tener voluntad y todo eso, ahí te das cuenta que tampoco somos unos dementes, por así decirlo, al tomar ciertas decisiones. Eso es importante también a la hora de estar en la montaña, ¿no? Porque si no, por ahí las cosas pueden llegar a terminar mal. Somos buenos gestores de riesgo, porque siempre hay riesgo, pero hay que gestionarlo. Cuanto más, cuanto menos, y hasta ahora la vida ha demostrado de que bastante bueno, excepto bueno, por ahí, lo que me pasó en el bonete, que ahí gestioné como el ojete todo, pero aprendí. Y por eso lo publico también, lo expreso y lo dejo en la web, porque creo que puede servir a veces los errores de otra persona para que vos lo mitigues. Claro, para tomar dimensión de que por ahí no todo es así. Bueno, en esa ocasión vos fuiste solo, igual. Bueno, ir solo también por ahí tiene sus consecuencias, ¿no? Siempre se dice que dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Sí, en ese momento rogaba tener un apoyo, rogaba, pero bueno, encima después de ese, seguí yendo solo un poco a la montaña, que también me gustó ir de solitario, pero me enseñó muchísimo eso, muchísimo, estar muchísimo más consciente. Sí, igual vos saliste muchas veces a la montaña solo. Recuerdo muchas veces que yo, no sé, tenía que trabajar o alguna cosa y vos te ibas solo. Te importaba tres rábanos y arrancabas tu geolocalizador y te ibas. Sí, vos ¿Te sabés que acordás? nunca lo conté, pero eh, yo nunca pensé que yo era capaz de hacer viajes de ese estilo en solitario, esas travesías. ¿Sabés por qué? Por la película que vi en el año 2012, una película que se llama 127 horas, ¿la viste? No, no la he hecho. Es de un loco, basado en un hecho real, que el loco está en los cañones de Estados Unidos, sale solo, no le avisa a nadie, se cae en una roca, se le cae en el brazo y él se corta el brazo, básicamente. Así de eso trata la película y está basada en hechos reales. Y esa película me Mirá. traumó. Si no la viste, tenés que mirarla. Por eso pensé que nunca iba a hacer algo así. Dije, mirá este loco, no le avisó a nadie.
todo lo que puede pasar de malo por ir solo, decía. Pero bueno, Es terminé que, venciendo un poco ese miedo. es que es muy loco ir solo. Yo, sinceramente, no lo haría. Eh, Creo que nunca fui solo a hacer un trekking o algo de eso, ¿puedes creer? Eh, o sea, siempre acompañado, qué sé yo. Me siento por ahí más seguro. Pero bueno, después voy a ver esa película. Uf, Ahora la voy a anotar en mi libro, ¿sabías? ¿estás por En escribir mi un libreta. libro? No, no, en mi libreta de las cosas que me chupan un huevo. No, mentira. Esto que no salga, por favor. Bueno, bueno, está bien. Para concluir, creo que bueno, después llegamos, nos desanotamos con liquid paper Nos ahí borramos de la lista. Nos borramos. y me dijo el vago, ustedes lo que escriben con la mano lo borran con el codo. Chiste malo. Expedición Cabo San Pío terminada. ¿Cómo está ese cuerpo? Espectacular. Bien, 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 bien. Pablito. Bien, de punto. Excelente. Cansador, pero espectacular, la verdad. Ahora los perdigones que tengo de hielo. Pero bueno, fabuloso. Recomendado, con tiempo y entrenados. Checkpoint. Bueno, Sí, amigo, nada, de vuelta agradecerte por haber participado y haberme hecho recordar esta aventura tan hermosa que tuvimos, la del Roy, esto, y otra más que hemos tenido, porque hicimos varias. te agradezco a vos, la verdad, por incluirme y valoro mucho la invitación. Tenemos muchas cosas en común y a lo largo de estos años que no estás acá, por ahí se te extraña a veces, ¿viste? Hacer alguna manijeada o ir al cerro. Pero bueno, el tiempo que viviste acá lo disfrutamos mucho y fue un tiempo de muchas experiencias también, que eso es lo más importante, ¿no? Gracias por tus palabras, casi me haces emocionar de más en público. Sí, Y nada, te boludo. mando un abrazo, sos un titán, alguien al que admiro mucho. Y quedás oficialmente invitado para febrero. Vamos a ir al Cerro Cachi con el Gran Suárez. Me encantaría que te unas al team si podés, sé que te estoy avisando de algo medio espontáneo, si bien faltan 6 meses. Va a ser nuestro primer 6.000, nuestro primer 5.000 y pasamos todavía esa cota y 6.000 porque son 6.300 metros en Salta, Cerro Cachi, el nevado de Sí, Cachi. me encantaría, Bueno, me encantaría. bueno, después lo hablamos Igual yo entonces. voy a estar por ahí. Yo ya me saqué los pasajes para el 15 de enero. Voy a estar ahí 15, 16 de enero. No sé en qué fecha van ustedes. Febrero, segunda quincena de ¿Febrero? febrero. Ah, segunda quincena. Pero bueno, sí, se podría charlar, se podría coordinar. Estaría bueno Bueno, también. y si no ese, seguro van a haber otras. Así que amigo, nuevamente, un abrazo grande y gracias por haber estado acá. Un abrazo y muchas gracias por invitarme.